Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 03. Lo que significa vigilar. El séptimo mes llegaba a su etapa final y en el distrito cardinal el descanso largo que las estudiantes esperaban se acercaba. En la Academia de Chicas Saint Friedesvide, que tendría mañana su ceremonia de clausura, estaba teniendo lugar el torneo público de final de semestre donde las doncellas exponían entre sí sus técnicas de batalla. El campo de batalla era el gigantesco coliseo usado de forma conjunta entre las academias dentro del distrito educacional. En el campo central, 4 arenas de 300 metros que simulaban diversos campos de batalla como bosque, llanura, ruinas y la superficie de un lago, estaban instaladas y en estas, las unidades conformadas por las estudiantes combatían ordenadamente. Los caracteres «Torneo Público», que habían sido escritos en letras grandes en una pancarta, estaban aumentando la excitación de las estudiantes. La escuela de Ohou-Samas, que normalmente estaría extremadamente distanciada del contacto con el mundo exterior, solo por este día sería diferente. Ciudadanos de la ciudad, con las familias de las estudiantes como su núcleo, estudiantes de otras academias, espectadores que vinieron a turistear desde lejos, e incluso observadores del gremio, una cantidad de personas que superaban las 1000 llenaban los asientos. Las chicas vistiendo sus ropas de batalla especiales también estaban motivándose. Y entonces dentro de eso, Melida, quien estaba en la sala de espera para las estudiantes de primer año. Sensa, ¿no existe alguna técnica para no llamar la atención en la arena? Con su expresión nublada, estaba parada en una esquina. De su ropa de batalla, que había sido preparada con mucho esfuerzo, se desprendía el brillo como el de un ángel del campo de batalla. Como siempre, Melida no podía entrar a los círculos grupales. Es más, como estaba matando el tiempo incómodamente, sus sentimientos melancólicos solo se volvían más grandes. ¿De dónde viene esa falta de energía? Incluso siendo de la clase de samurái, en el momento de la verdad lo decidirás con un «suba» y entonces te llenarán de ovaciones con un «wow». ¿Por qué no estás más motivada? Pero los invitados estarán mirando. ¿No es esta tu esperada batalla de debut? No tengo confianza. Desde antes de comenzar, Melida ya estaba desanimándose. A pesar de que había estado acumulando entrenamiento durante esta semana esperando con ansias este día donde finalmente podría exponer su mana, cuando llegó el evento principal, parecía no poder deshacerse de ese ánimo pesimista que tenía su corazón. Estando tensa de esa manera no podría demostrar ni la mitad de su estado. Tal vez porque no podía imaginarse una situación en la que ella misma tenía éxito, Melida estaba haciendo un rostro sombrío como si su derrota ya estuviera decidida. A pesar de que ya no hay tiempo hasta que llegue su turno de salir, esto es complicado. Incluso mientras la acompañaba con un rostro fresco, en su corazón, Kufe comenzaba a impacientarse. De alguna manera tenía que darle confianza a Melida. Entonces, como si se burlara de sus expectativas, una aguda voz se escuchó. «Vaya, Melida. ¿Por qué estás encogida en esa esquina?» Era Nerva Martillo acompañada de su Blumen. Como siempre, abrumada por los números, la expresión de Melida se endurecía más y más. Y para empeorar las cosas, su unidad eran los oponentes de Melida. «Te felicito por no escapar. ¿Pero te sientes bien? Pareces un poco enferma». «Eso es inevitable, Nerva-sama. Porque después de esto, va a hacer un gran ridículo frente a esta gran audiencia». Claramente viniendo a pelear, las chicas que la rodeaban animaban. Nerva se rió con un jajaja, que resonaba dentro de la sala de espera. «Así es. Dime, Melida, ¿durante el torneo también piensas acurrucarte en un rincón de la arena? Llegado a esto, debes bailar y entretener a todos los espectadores. Es una orden. No, tu familia vendrá a verte, ¿no es así? Me pregunto qué pensarán de esa antiestética figura tuya. Viendo cómo todos los otros espectadores alrededor de ellos te señalan y se ríen, ¿cómo piensas que se sentirán? Dime». Melida solo mordió el labio y no respondió. En algún momento la sala de espera había regresado a la tranquilidad y las otras estudiantes las escuchaban con expresiones complicadas. Como si sus propias palabras representaran las de todas, Nerva arrojó palabras crueles. «¿En serio? ¿Por qué alguien como tú está en nuestra academia? Después de ahora deberías transferirte a una escuela normal y buscar un novio. Es doloroso verte siempre de esa forma». Los hombros de Melida temblaron y desde la esquina de sus ojos, lágrimas se filtraban. «Nerva-sama, ¿tienes un minuto?
Llegado a este punto, Kufe se paró entre ambas. Como si estuviese esperando eso, Nerva, levantando las esquinas de su boca, miró en su dirección. Ara, Sensa, buenos días. ¿En qué te puedo ayudar? Sí. Hay una cosa que me gustaría pedirte. Vaya, si es así, por favor dilo. ¿Podrías callarte, por favor? Parece que mis oídos van a pudrirse. Tu chica mono. Las mejillas de Nerva se crisparon. Melida detrás de él y también las otras estudiantes, tomadas por sorpresa, estaban mirando en su dirección. Sé chica, mono. No, parece que escuché mal. Me disculpo, Kufa-sama, pero, ¿podrías repetirlo una vez más? Cuida tu boca, cretina. Te dije que te hundieras en el fondo del canal. Los alrededores resonaron con un asterisco, saba, asterisco. Después de todo, siendo doncellas de Saint Friedesvide, nunca habían escuchado palabras tan groseras hasta ahora. Entendiendo que estaba siendo insultada, los labios de Nerva temblaron. Cucucu, que cuide mi boca, me lo dices a mí. Por favor, disculpa mi falta de respeto. Pero no toleraré que alguien como tú menosprecie a Melida-sama más allá de esto. ¿Qué? Kufe se arrodilló y bajó su mirada. En su espalda, podía sentir la poderosa mirada de Melida. Tú no sabes nada sobre Melida-sama. Melida-sama es muy noble. Incluso cuando se enfrenta a lo irrazonable ella no se rompe, es tan fuerte que puede levantarse cuantas veces sean necesarias. El simple hecho de que tú, quien miras eso desde un lado y te burlas, hables de Melida-sama es desagradable. Nerva, quien estaba al borde de retroceder un par de pasos, de alguna manera mantuvo su orgullo. HHMPH. Me pregunto si te subió a la cabeza que siendo un noble sin nombre que te volviera sirviente de una casa de duques. Nerva empujó su dedo hacia Kufe, quien seguía arrodillado. ¿Qué pasa con esa casa vampir? Nunca he escuchado de ella. Y, de cualquier manera, eso de ser tutor privado, no es solo recibir una paga por leer en voz alta los libros de texto. No trates menosprecies a Sensa. Una chica había golpeado lejos la mano de Nerva. Con un ímpetu ardiente Melida salió al frente. Él es el mejor Sensa. No permitiré que te burles de él. Después de haber gritado hasta allí, repentinamente cubrió su boca. Sin duda fue sorprendente para sus compañeras que mostrara así sus emociones. Sin embargo, ninguno de ellas respondió nada en respuesta. Nerva, después de ampliar un poco sus ojos, levantó las esquinas de su boca pareciendo interesada. No lo permitiré, dices. Entonces, ¿qué vas a hacer? Melida mordió sus labios, apretó sus puños, y levantó su rostro. En el torneo, te voy a destrozar. Ya lo dijiste, ¿no es así? Retrasada. Las miradas de ambas chocaron levantando chispas. Vamos a divertirnos en el torneo, Melida. Finalmente, riendo una vez más, Nerva se dio la vuelta. Llevando consigo a su Blumen con expresiones confundidas, se marchó de la sala de espera. Cuando se marcharon, en la sala de espera un ambiente terriblemente torpe flotaba, pero... Reunión. Reunión. Algunas chicas llamaron hacia sus alrededores y el lugar volvió a retomar su cacofonía. Lo dije. ¿Qué voy a hacer ahora? Vaya, realmente lo dijiste, ¿cierto? ¿Por qué pareces feliz por esto, Sensa? Kufe casi quería reír. Debido a que había encontrado el interruptor que cambiaba su mentalidad. Al parecer, Melida era el tipo de chica que mostraba su fuerza no por ella misma, sino por el bien de otros. Entonces Ohou-sama. Si te acobardas de nuevo en medio del torneo, por favor recuérdame. ¿A ti, Sensa? Tomando la mano de Melida, la envolvió con las suyas. Mi honor está en juego. Quiero que les enseñes a todas las personas en este lugar, que mis enseñanzas no están erradas. Por tu bien. Esas palabras añadieron peso a los hombros de la chica que era 2 cabezas más pequeña que Kufe. Su corazón que estaba flotando se apegó al suelo, con un rostro que parecía demostrar eso, miró hacia arriba valientemente. Por favor, mírame. Yo, me esforzaré. Dicho eso, incluso mientras intentaba alentar a Melida, la verdad era que Kufe parecía a punto de ser aplastado por la ansiedad. Saliendo desde la sala de espera, tomó posición en una esquina de los asientos para el público. Ya que el torneo de las estudiantes de primer año estaba por comenzar, las expectativas de los alrededores estaban aumentando. En el asiento de al lado, estaba Emi, quien había venido a dar ánimos junto con una canasta con almuerzo. Kufa-san, estás tenso como si fueses tú quien va a participar. Ese sí. Siento como si fuese a morir. No estoy bromeando. Porque, si miraba hacia la parte alta y posterior de los asientos para espectadores, allí estaban instalados los asientos para nobles que poseen una gigantesca influencia en la Academia para Chicas Saint Friedesvide. Por supuesto, la figura de las 2 personas que significaban la línea de vida de Kufe y Melida también estaban allí.
Uno, era un hombre de unos 50 años con su cabello color plata peinado hacia atrás. El actual jefe de la casa Ángel, Fergus Ángel. Por las arrugas talladas en su rostro, parecía más viejo de lo que realmente era. Entonces el otro, vistiendo una capa tradicional y un sombrero de tela, el anciano de figura magra como una rama seca, era el cliente de Cufe. El jefe de la compañía mercantil de armas Modriu, Sir Modriu. Como padre de Melnoa Ángel, quien estaba bajo sospecha de adulterio, también era abuelo de Melida. Inquieto porque Melida cometiera algún error frente a todo este público, Sir Modriu miraba a los alrededores nerviosamente y tensaba sus mejillas. Dentro de eso, la persona a la que más miraba era Fergus. Negar resueltamente la infidelidad de Melnoa y que se confiara en la conexión con la casa Ángel, eran las súplicas. Decir. Modriu después de todo. Y ese Fergus, solo estaba mirando hacia la arena con un rostro duro. Repentinamente, sintiendo como si su mirada se dirigiera en su dirección, Cufe retiró su rostro suavemente. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Su corazón era un caos. Si Melida solo mostraba malos resultados en este torneo, Fergus profundizaría aún más sus sospechas hacia su esposa. La posición de Modriu se volvería más peligrosa, lo que daría por resultado las dudas de qué demonios estaba haciendo el agente /diagonal asesino que envié. Llevando esa lógica al extremo, cualquiera que fuera el resultado de este torneo, era probable que comenzaran a sospechar que Melida y Cufe estaban trabajando juntos. Por el bien de que ambos permanecieran vivos durante los siguientes 3 años, su primera prueba era hoy. Confío en ti, oh Housama. Cuando estaba juntando sus manos y rezando, escuchó una voz que parecía arrojarle agua fría. ¿Eri? Te ves un poco presionado, ¿no es así, falso y malvado caballero San? Quien se acercaba caminando con gestos y un tono de desagrado, era una hermosa chica de cabello rojo. Sus ropas, como las de una encantadora hada, destacaban incluso dentro de este gran público. Me pregunto por qué, a pesar de que hasta ahora quería golpear esa gran boca tuya. Me pregunto si es por eso. Me pregunto si es por eso que dicen que los que son solo boca no los acompaña la fuerza. Oh. Así que eras tú, Susan, ¿cierto? Es Pricket. No es Prikesu, es Pricket. No que te equivoques de esa manera tan desvergonzada. Indignada hasta el punto en que su cabeza parecía hervir, Prikesu, Rosette y Pricket bajó sus caderas violentamente en el asiento contiguo al de Cufe. Desde el lado opuesto a Cufe, Emi inclinó su cuello. Kufa-san, ¿quién es esa persona? La tutora privada de Elise Ángel. Vaya. Yo, soy la jefa de sirvientas de Melida Sama, me llamo Emi. Sería feliz si pudiésemos llevarnos bien. Cuando extendió su mano más allá de Cufe, Rossetti, quien estaba malhumorada, cambió inmediatamente su expresión. Con su rostro brillante como un niño recibiendo un dulce, sujetó su mano extendida. Está bien si hablo contigo. Yo, soy Rose. Encantada. No se sabía muy bien el significado, pero de alguna manera parecía muy feliz. ¿Qué es esto? Pensé que todos los de la casa principal tenían algo negro dentro de sus estómagos, pero no es así. Estoy muy aliviada de que este falso caballero que parece burlarse del corazón de una doncella sea el único. Eso es bueno, ¿no? Luego de dar esa respuesta superficial, Cufe regresó su mirada hacia la arena. ¿Qué ocurre? Estás haciendo una cara muy seria. ¿Tanto te preocupa, Melida Sama? Obviamente. Porque mi vida está en juego. Mientras agarraba su falda, Rossetti amontonó aún más preguntas. Bueno, honestamente hablando. ¿Cómo son las probabilidades de Melida Sama? No son malas. Cufe respondió instantáneamente y sin despegar su mirada de la arena, continuó. No es que sobresalga en algún talento en especial, pero Housama de cualquier modo es rápida para aprender. Sus raíces son serias y obedientes, y absorbe inmediatamente lo que le enseño. Comprobando sus verdaderos sentimientos, Cufe asintió para sí mismo. Es un placer enseñarle. Y aún puede crecer mucho más, Fufu. Housama es así de honesta y obediente gracias a ti, Kufa-san. Ya que Emi los interrumpió con una sonrisa, Cufe miró en su dirección. ¿A mí? Sí. Housama, te reverencia mucho después de todo. El que se le dijera eso no era un mal sentimiento y por alguna razón lo hacía sentir cosquillas alrededor de la espalda. Fuene. Cufe se giró hacia Rossetti, quien estaba murmurando sin nada de burla. Entonces, ¿a qué se debe este interrogatorio? Rossetti respondió con renuencia. Mi Housama parece estar preocupada después de todo. Justo después, un trompeta resonó, y los asientos de espectadores sirvieron enormemente. Vaya. Finalmente va a comenzar. Junto con la voz de Emi, llegó el tiempo estipulado para la apertura del torneo público de final de semestre.
En las 5 arenas que estaban dentro del Coliseo, las participantes de la primera ronda ingresaron una detrás de otra. El lugar donde las unidades de Melida y Nerva se enfrentarían, era la arena boscosa en la que espesos árboles estaban alineados. Por favor, mira allí, Kufa-san. Es Ohou-sama. Una sensación como si su estómago se estuviese apretando que no saboreaba ya hace mucho tiempo se apoderó de él. La sensación de tensión que no había experimentado cuando él mismo se paraba en un campo de batalla, estaba haciendo sonar fuertemente el corazón de Kufe. Sin poder encontrar la figura de Elise Ángel, quien era la estudiante de Rousetti, naturalmente la mirada de los tres se concentró en la arena boscosa. Las reglas del torneo se explicaron a continuación. El límite de miembros de una unidad era de 5. A cada unidad, se les otorgó una base llamada Gran Candelabro, en la cual una llama de néctar ardía en un pedestal y el proteger este gran candelabro se volvería una condición de victoria. En el campo, candelabros a pequeña escala estaban ubicados en diferentes lugares y al hacer fluir mana en estos, era posible encenderlos o apagarlos. Después del tiempo límite de 15 minutos, si los grandes candelabros de ambas unidades aún estaban en pie, el lado que tuviese el mayor número de candelabros encendidos sería el ganador. Si pensaban solo en atacar sería prácticamente un suicidio y por el contrario si solo se defendían no podrían ganar. Eso significaba que el balance era la regla fundamental. Los guerreros del gremio continuaron puliendo estas medidas a lo largo de los años durante sus expediciones hacia el mundo de la noche y estaban basadas en la estrategia de liberación que suponía maniobras militares por medio de un número reducido de personas. Si deseaban arrebatarle su base sin importar nada, necesariamente debían tener la resolución de tener un enfrentamiento directo con la unidad enemiga. Kufe, confirmó la estructura de la unidad de Nerva. La unidad enemiga tenía un total de 4 miembros. La clase de la líder Nerva era el gladiador que sobresalía en poder de ataque y resistencia. Entre las otras había una el gladiador más, 13 espadachín y por último alguien que poseía la clase bufón. Era una suerte que no tuvieran clases de retaguardia como artillero, clérigo y mago. Todo era justo como especulaban. Y entonces, la unidad del lado de Melida se componía de 5 miembros. A primera vista esto era ventajoso, pero ambas unidades seguramente no contaban a Melida como fuerza de combate después de todo, así que sería un 4 contra 4. Todo ese menosprecio será solo por ahora, solo miren. Mientras estaba enviándoles una mirada seria, Rousetti, quien miraba en la misma dirección, acercó su rostro. Hey, ¿lo sabes? La líder de la otra unidad, Nerva-sama, a pesar de que acaba de ingresar a la academia, ya aprendió una habilidad de asalto y su rango es de. Lo sé. ¿Qué hay de Melida-sama? Es una lástima, pero en esta semana lo máximo que pude hacer fue solo entrenarla en las habilidades de ataque normales. Delante de su mirada, los miembros de ambas unidades caminaban hacia el centro de la arena con el fin de intercambiar un apretón de manos antes del torneo. La apertura del torneo se acercaba segundo a segundo y la emoción subía sin límite. A ambos lados de Kufe, las chicas sacudían sus cuerpos. Con solo estar viendo me pongo nerviosa. Yo también. Casi parece que puedo escuchar hasta los latidos de Ohou-sama. ¿Y ustedes por qué están tan nerviosas? Incluso mientras decía eso de manera sorprendida entre ambas, Kufe tampoco despegó su mirada de Melida en ningún momento. En cada una de las arenas los apretones de manos entre los participantes comenzaron. Incluso en el espacio que se abrió en el centro de la arena boscosa, los miembros de ambas unidades avanzaban en direcciones opuestas. Finalmente, el turno de las últimas en la fila llegó y Nerva golpeó fuertemente la mano de Melida. Incluso a la distancia era claro que entre ambas las chispas volaban. Cada unidad arrastrando a su propio equipo tomó sus posiciones y finalmente, el torneo comenzó. Un gigantesco reloj de arena estaba puesto en el centro del Coliseo. Tenía grabado 15 minutos como tiempo límite. 2 profesores estaban de pie a su lado. Uno sujetaba una palanca y el otro sostenía una trompeta. Recibiendo la orden desde la administración, ambos se movieron. Cuando uno jaló la palanca, el reloj de arena dio media vuelta y al mismo tiempo que el primero de los granos cayó al fondo, el otro profesor sopló la trompeta con fuerza. En los grandes candelabros, que sumaban 10 entre todas las arenas, ardieron en llamas con gran ímpetu. Comenzó. Desde los asientos de invitados, una gran ovación resonó. Ignorando las otras 4 arenas, la atención de Kufe y los otros se concentraba naturalmente era en la arena boscosa. La líder de la unidad de Melida, la chica llamada Yuffie, quien parecía ser la representante de la clase. Rápidamente bajó su espada y dio la orden. Ataquen a toda velocidad. Yuffie protegería el gran candelabro y los otros 3 miembros, excluyendo a Melida, tomaron una formación triangular y atacaron. La forma, Gambito de Reyes, que priorizaba el ataque.
Rápidamente tomaron el centro del campo e intentaron avanzar beneficiándose del estado de la batalla. En el lado contrario, la unidad de Nerva salió al frente con todos sus miembros. Descartando la defensa de su gran candelabro, pensaron en aplastar el poder de combate del enemigo por medio de la superioridad numérica. Ambos grupos se acercaban más y más a cada momento y en el espacio central donde antes se habían estrechado la mano, allí donde uno de los pequeños candelabros estaba de pie, comenzó una caótica batalla. Con el resultado de esta confrontación, se decidiría el ganador y perdedor. Al contrario de las otras arenas donde las batallas avanzaban lentamente, todas las miradas del público se reunieron en la arena boscosa donde repentinamente se desarrollaba un despliegue magnífico. Hey, ¿por qué el equipo de 5 de aquel lado está dejando fuera a una de sus miembros? La voz de un espectador cercano era audible incluso para Kufe. Otro que parecía acompañarlo, levantó su dedo y, sí dos, lo silencio. Idiota, cuida tus palabras. Esa es Melida Ángel Sama. ¿Eh? Ah. Esa del rumor que dice que, a pesar de ser de la casa del duque, no tiene ningún talento. Al parecer es verdad que no puede usar en mana, ¿no? Mira, la están ignorando completamente. Justo como decían, no solo el enemigo, incluso sus aliados parecían no tener en cuenta la existencia de Melida. Por eso, una apertura se creó. Entonces, con esto el tablero está en orden. Ahora es momento de darle la vuelta a tu mundo. Ve. Melida Ángel. Como si hubiese escuchado el grito mental de Kufe, Melida comenzó a correr. La líder de la unidad, Yuffie, quien había estado vigilando la situación de la batalla, levantó su voz nerviosamente hacia ella, quien se distanciaba de la formación. Es peligroso, Melida-san. Regresa. Melida no se detuvo. Rodeando el espacio central donde enemigos y aliados se enfrentaban, apuntó hacia la base enemiga. Si destruía el gran candelabro que no tenía a nadie protegiéndolo, sería la victoria de Melida y las demás. ¡Qué improvisado, Melida Ángel! Nerva les hizo un gesto a sus 3 aliadas y se distanció sola desde el lugar, corriendo hacia dentro del bosque. Sirviéndose de los beneficios del imán, cortó por el bosque a una terrible velocidad y después de unos escasos segundos apareció frente a Melida. Realmente saliste a un lugar en el que no deberías estar, ¿sabes? Melida. Nerva. Melida se detuvo y tomó posición con su ketane de uso especial para el torneo. Burlándose de eso, Nerva también levantó el mazo que era su propia arma. Incluso cuando se les aplicaron medidas de seguridad a las armas para el torneo, como quitarles el filo y restringir el peso y la dureza, no era como si no terminarían cuadrando daños dependiendo del lugar en donde golpearán. En el punto del tiempo en que el arma de su oponente rozara sus cuerpos unas 4, 5 veces, las estudiantes que reconocían su derrota no eran pocas. Además, la fuerza destructiva del arma era multiplicada por el emana. Incluso si el lado receptor también se protegía con emana, el miedo no podía evitarse. Nerva, incluso contra Melida, quien era objeto de burla como chica sin talento o retrasada, no tuvo ni una pizca de piedad. Dañaré tus brazos y piernas. Y haré que te arrastres indignamente. Una ominosa llama que parecía la materialización de su corazón sádico, brotó desde todo el cuerpo de Nerva. Las llamas, como una serpiente, se enredaron en su mazo y lo cubrieron por completo. En el instante en que fue balanceado hacia abajo con gran ímpetu, se elevaron gratis lastimoso desde los asientos de invitados. Sin embargo, cuando pensaron que los ojos de Melida, quien sin esquivar eso tomaba una posición de espera, se abrieron ampliamente, una mística llama dorada fue liberada desde todo su cuerpo. Balanceando hacia arriba su ketane a máxima velocidad, golpeó el costado del mazo. El impacto tras alejar el mazo fluidamente resonó con fuerza. Asterisco hit 2. Asterisco que. Atacada por el rebote y la sorpresa, Nerva abrió hasta el límite sus ojos. En ese instante en que aún resonaban los ecos del sonido metálico, con los estudiantes y maestros quienes conocían las verdaderas calificaciones de Melida a la cabeza, su familia, los ciudadanos del distrito educacional, los espectadores, e incluso llegando hasta los otros participantes que estaban en medio de sus enfrentamientos. En las otras arenas, los corazones de todas las personas que llenaban este coliseo, Kufe sintió que todos concordaban en una cosa. Melida Ángel. Uso y mana. Considerando que incluso las participantes de las otras arenas, abrieron sus bocas e interrumpieron sus propios duelos sin pensar, cuán grande fue el shock de Nerva, quien frente a sus ojos había perdido un instante decisivo. Y entonces, Kufe no la había entrenado tan blandamente como para que Melida ignorara una oportunidad como esa. ¡Ya! Junto con un grito, la ketane de Melida golpeó directamente la clavícula de Nerva.
El sonido del choque de Imana resonó y Nerva salió volando hacia atrás. ¡Guau! Fue solo un retroceso de un solo metro, pero los pies de Nerva se enredaron y cayó al suelo. Cuando finalmente volvió en sí, nerviosamente se arrastró en 4 patas hasta que se puso de pie. Con su orgulloso vestido de combate manchado de tierra y mirando a Melida quien la veía desde arriba, Nerva apretó sus dientes con odio. Esta seguramente era la primera vez que era golpeada por Melida quien en los entrenamientos solo había sido golpeada unilateralmente. Si adicionalmente se agregaba esa humillada expresión de Nerva, Kufe apretó su puño y elevó una ovación. Bien hecho. ¿Vieron? 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 ¿Lo vieron? No es así. Era un sentimiento que, si se lo permitían justo ahora se pondría de pie y les gritaría a todos en los alrededores, ¿qué piensan de eso? Porque, Kufe lo comprendió claramente. En el instante en que Melida liberó su imana, Felgus quien estaba en los asientos para nobles en la parte de atrás había quedado un poco atónito. En el instante en que realizó ese magnífico ataque, Modrio abrió sus ojos al máximo. Vean bien. Esa es. Es la figura de la guerrera que ustedes llamaron sin valor. Ah. Eso fue magnífico, Melida-sama. Ya no puedo ver por las lágrimas, aún hay más. Mucho más después de esto, Emi-san. Junto con Emi quien sacó un pañuelo y estaba llorando, Kufe nuevamente vertió su mirada en la arena. En un intervalo de solo 3 metros ambas estaban enfrentándose. Finalmente recomponiéndose del impacto, Nerva, mientras sudaba frío, puso un frente valiente. ¿De qué estoy tan ansiosa? ¿No es solo un bebé que acaba de aprender a cómo usar herramientas? No hacía falta decirlo, pero dejando de lado los asientos de invitados, incluso los ojos de las otras participantes estaban clavados en ambas. Una sensación de tensión llenaba todo el coliseo. En contraste con Nerva quien parecía estar ansiosa por los alrededores, Melida estaba vigilando a su oponente con una mirada fría como el hielo. Sin duda es más débil que Sensa. No había de qué estaba pensando eso. Hey, ¿no vas a venir? ¿Qué? Justo después de que Nerva abriera su boca, Melida dio un paso. A modo de interponerse en la trayectoria de su ketane, Nerva levantó apresuradamente su mazo. Impacto y sonido metálico. Melida inmediatamente regresó el corte, 2, 3 veces. Si se hablaba de poder de salida instantáneo, la clase el samurái era la mejor. Nerva por su parte solo sacudía su arma alrededor torpemente. Melida levantó su espada hacia arriba en lo que parecía un golpe pesado y Nerva por reflejo levantó su mazo. Justo después, una patada hacia su pantorrilla la hizo caer antiestéticamente. ¡Duele! Gracias a que cayó con fuerza la distancia se amplió, viéndose afortunada de que no viniera otro ataque. Hacia Nerva quien se había ensuciado hasta la punta de su nariz, Melida se acercaba con soltura. Si el oponente levanta su arma, no significa que te vaya a atacar con ella. ¡Tú! Midiendo el momento en que Nerva saltó, Melida barrió su pie por el piso. Mientras dibujaba una trayectoria de media luna, la tierra que se levantó al rozar el piso se estrelló con fuerza en el rostro de Nerva. ¡Pu! ¿Qué? Al frotarse los ojos con ambas manos, el torso de Nerva quedó completamente indefenso y Melida, apuntando a este, le dio un golpe con fuerza. Un fuerte sonido de impacto sonó y nuevamente Nerva salió volando hacia atrás. Esa chica, es increíble, pero, algunas personas dentro de la audiencia tenían espasmos en sus mejillas. Kufe sintió que otra vez las voces en sus corazones armonizaron. Juega muy sucio. Y entonces quien estaba sorprendida por una razón diferente, era Rousetti quien estaba sentada a su lado. Esa manera de pelear de Melida-sama. Es como una batalla a muerte real. Girándose, miró el rostro de Kufe como si fuese a comérselo. ¿Tú, quién demonios eres? Solo un humilde tutor privado. Kufe respondió con un rostro fresco. En los asientos para invitados chispas invisibles estaban volando y por otro lado la situación de la batalla en la arena boscosa estaba calentándose aún más. Nerva quien se arrastraba por el suelo, mientras temblaba gritó. Yo, estando así. Por culpa de Melida Angel. Desde su espalda, brotó un remolino de llamas. Cuando Nerva se paró de un salto como una bestia, levantó ambas manos con fuerza. El remolino de llamas dentro de su cuerpo zigzagueó y reuniéndose en la punta del mazo que sostenía sobre su cabeza, liberó una luz terriblemente violenta. Recibe mi Galikamer.
Melida abrió sus ojos e inmediatamente saltó hacia atrás. Sin importarle que la distancia había aumentado, Nerva golpeó su mazo hacia abajo. Con una fluidez que hacía parecer que su inmadurez hasta ahora era una mentira, el imana fluyó hacia el suelo. El imana estalló y ese poder destructivo atravesó el suelo. Grietas corrieron de forma radial haciendo explotar su punto de apoyo, la tierra y arena danzaron por el aire en grandes cantidades. Las ondas de impacto residuales se expandieron por el área circular, sacudiendo incluso a la multitud en los asientos de invitados. Las olas restantes alcanzaron hasta el asiento de Kufe y el fuerte viento sacudió ligeramente su flequillo. La primera de las habilidades de asalto de armas pesadas y Galikamer poseía un poder enorme. Si era golpeaba directamente por eso, Melida no podría protegerse con su poder defensivo actual. Incluso para los guerreros experimentados, las habilidades de asalto del enemigo eran objeto de miedo y alerta. Más aún, si era un primerizo, no sería extraño que comenzara a temblar y no pudiera moverse. Sin embargo, Melida, incluso cuando era golpeada día tras día por ataques aún más terroríficos, cada vez se pondría de pie y otra vez lo enfrentaría. Ja, ja. Sacando su mazo desde el piso, Nerva levantó su cuerpo. Un radio de 3 metros a su alrededor había sido destruido y la gran cantidad de arena bloqueaba su campo visual. Asustada por la presencia del enemigo, dio un paso adelante. Justo después, atravesando la nube de polvo, Melida apareció. El destellante ataque que desató sin ninguna duda, se estrelló violentamente contra el mazo, dispersando chispas. Debido al terreno irregular, dar un paso era difícil y ambas entraron a una batalla a corta distancia. En ese instante, como si dijera, es mi victoria, los labios de Nerva se curvaron hacia arriba. Incluso si ambas habían recibido entrenamiento de batalla durante las clases, como combatientes aún les faltaba mucho por recorrer. Sin ejecutar acciones evasivas o defensivas, era muy diferente a una verdadera danza de espadas. En este estado de extrema cercanía, si balanceaban sus armas, golpearían sin falta el cuerpo de la otra. Su mazo, usando la fuerza centrífuga, conectó un golpe en el costado de Melida. Un sonido sordo resonó y los labios de Nerva se torcieron sádicamente. El cuerpo de Melida se sacudió, sin embargo, inmediatamente plantó sus pies y se mantuvo firme. Ya. Suketane, que contraatacó como represalia, golpeó el hombro de Nerva. Un doloroso sonido de impacto sonó y el cuerpo de Nerva se curvó enormemente hacia atrás. ¿Qué? La sorpresa de Nerva se repitió otra vez. Ella, pisando el fuelle desmañadamente, logró mantenerse en pie, pero terminó retrocediendo cerca de 1 metro. Por el contrario, Melida, quien la estaba mirando agudamente, no había cambiado su posición ni 20 centímetros. K. Desnudando sus colmillos, Nerva la enfrentó resueltamente. La ketane y el mazo chocaron muchas veces y cada vez los impactos resonaban claramente. Nuevamente, el mazo golpeó el cuerpo de su oponente primero. Melida torció sus cejas por el dolor, pero aún así se mantuvo firme. Entonces, con un contraataque, arrojó lejos a Nerva. Llegados a este punto, los espectadores también notaron la anormalidad. Hey, ¿qué está ocurriendo? ¿No se supone que el estado de su oponente debería ser superior? No es solo eso. ¿Por qué un gladiador que está siendo empujado en un enfrentamiento frontal? ¿Acaso no son considerados profesionales del combate cercano? Aunque me lo preguntes, no lo sé. ¿No será acaso una técnica secreta de la casa del duque? Al ver la figura de Nerva siendo empujada unilateralmente, los espectadores acabaron confundidos. En el Coliseo había miles de personas, pero entre estas, los que notaron el truco fueron solo un puñado que tenía a los relacionados al gremio como su núcleo. La señorita Elite sentada al lado de Kufe también parecía ser una de ellos. Los ojos, como joyas de Rousetti, reflejando sus sentimientos, se abrieron ampliamente. No me digas, esa chica está usando cadena de caos. Escuchando esa voz de sorpresa, los labios de Kufe se curvaron concienzudamente. ¿Cadena de caos? ¿Qué es eso, Sensa? En el primer día de entrenamiento en preparación para el torneo público, Melida preguntó a Kufe, quien tomaba el rol de profesor con la pizarra negra a su espalda. Desde su punto de vista, eso se volvería la llave de la victoria sobre una habilidad de asalto. Golpeando con la tiza el pizarrón, Kufe respondió. Domar el caos, 3 es una técnica de alta clase que los guerreros del gremio usan.
Un poco antes hablamos con respecto al estado de alineamiento neutral y caos, ¿no es así? Sí. Era. El estado en que el emana se distribuye equitativamente hacia todo el cuerpo, es neutral. Y, por el contrario, cuando está inclinado no uniformemente, es el estado de caos, ¿verdad? Kufe asintió una vez y liberó su propio emana sin previo aviso. Desde la perspectiva de Melida, un poder semejante a la erupción de un volcán parecía empujarla hacia ella, quien abrió ampliamente sus ojos e inclinó la parte superior de su cuerpo sin darse cuenta. Kufe continuó mostrándole una expresión fresca. Oh Housama, ¿recuerdas lo del manto de emana que hablamos en nuestra primera lección hace 2 días? Ketel, Bine, Jebura, Jochma, Chised, Had, Malhut, Nesach, Yesod y entonces Tiferet, con la condición de que el emana total del usuario sea 100%, el estado en que se presiona el 10% de emana hacia cada uno de los 10 mantos en todo el cuerpo es lo que llamamos neutral. Esto en la valoración de estado, es El poder de salida de emana de todo el cuerpo, o mejor dicho, se volverá la base de lo que llamamos índice 4. Ese sí. Al envolverlos con emana, las armas y la carne se fortalece, y si miras la diferencia entre el estado bajo y el estado neutral es obvio. Y entonces ese grado de fortalecimiento, mientras más se debilite el emana que se presiona hacia un manto este será más bajo y, por el contrario, mientras más se fortalezca este será más alto. Levanta tu espada. Ante sus palabras, Melida, quien estaba manteniendo un estado neutral, levantó nerviosamente su brazo. La ketane de madera que sostenía en su mano, Kufe la golpeó con su propia ketane de madera. Sin relación a que la balanceó hacia abajo con muy poco ímpetu, la ketane de Kufe rebotó de golpe. El impacto no se transmitió hacia Melida, quien recibió el golpe. Si miraba bien, la ketane de madera que Kufe agarraba, solo estaba envuelta por unas débiles llamas. 3 se lee como cadena de caos. 4 porcentaje de fuerza / diagonal presión de pensamiento, en kanji. Como ves, sin relación al peso del arma o la velocidad con la que se balancea, un ataque con una débil presión de mana no tendrá poder más allá de su apariencia. Sin embargo, por el contrario, si añadimos más mana. Mientras lo decía Kufe, balanceó lentamente su ketane de madera tomándose el doble de tiempo en bajarla. Era un movimiento en cámara lenta que podría sacarte de quicio, pero en esa ketane de madera, llamas azules como magma estaban ardiendo. Eso lenta, muy lentamente tocó la ketane de madera de Melida, y en ese instante, con un sonido de explosión, Melida salió volando boca arriba. Kyun. De esta manera, el poder de ataque aumenta varias decenas de veces. Frente a Melida, quien se volteaba lentamente con sus ojos dando vueltas, Kufe golpeó su palma cruelmente. Vamos, levántate rápido. Sí, esto es el conocimiento básico sobre alineamiento e índice. El lugar donde la presión de mana supera el 10% es tasa de caos, y si excluimos ese, es tasa neutral. Mientras más subas la tasa de caos de un punto, más se fortalecerá ese lugar. De esta forma es posible aumentar de golpe temporalmente el poder de ataque o levantar del fondo el poder defensivo o de evasión. Sin embargo, esto es una espada de doble filo. Como la cantidad total es de 100%, cuando se presiona concentradamente el mana hacia un punto, todos los otros puntos se debilitan. Mientras lo decía, Kufe llevó su ketane de madera hacia su cadera y tomó una postura de desenfunde. Sí, por ejemplo, en el momento que un usuario de habilidad activa una habilidad de asalto, generalmente el mana se concentra en su arma y por el contrario la protección de su cuerpo se adelgaza hasta el extremo. Esa es una oportunidad para atacar. Exactamente. Sin embargo, el oponente estaría en medio de preparar un poderoso ataque. Si fallas en calcular el momento, terminarás comiéndote un contraataque. ¿Comprendes el peligro de eso? ¿No es así? Deshaciendo su postura y llevando su mana al estado bajo, Kufe nuevamente regresó al frente del pizarrón. Si puedes manejarlo, no hay nada más efectivo que el estado de caos, pero existe un gran problema. Durante una batalla, el control de salida del mana entre ataque y defensa normalmente es algo que se realiza inconscientemente. ¿Inconscientemente? Sí. En todo caso, lo que realiza la presión de mana no es otra cosa que la intención del usuario después de todo. También tú, oh Housama, en el momento que luchas, el mana que rodea tu arma aumenta y en el momento en que parece que vas a ser golpeada, lo concentras en ese lugar como para protegerlo, ¿cierto? Mentira. Melida, quien nerviosamente miraba su propio cuerpo, era graciosa y Kufe sin pensarlo se rió. La técnica que preserva uniformemente el mana en cualquier situación es llamada estancamiento neutral. 5 Aún así, el controlar el índice de mana conscientemente es difícil. Al decirlo, nuevamente escribió en la pizarra.
Ya no quedaba espacio para escribir, pero lo siguiente era la última lección de hoy. Aquí vamos a explicar la estructura de las habilidades. Los tipos de habilidades representadas en asalto, IGIS y figura, son la programación de un patrón en el inconsciente que gobierna el índice de mana. ¿Programar un patrón en el inconsciente? Sí. Tomemos por ejemplo a Nerva Sama, quien será tu oponente en este torneo. Ella aprendió una habilidad de asalto del tipo arma pesada llamada Garlic Hammer. Esa es una técnica básica registrada en los libros, ¿verdad? Kufe agarró la tiza entre sus dedos y la levantó por sobre su cabeza. Programando los movimientos continuos de levantar el arma por sobre tu cabeza, dar un paso y golpear hacia abajo, el patrón del flujo de mana, que sería concentrar el mana en el arma, mantener un tiempo determinado la concentración igual a si impacta algo explota, moverse al estado neutral, con una tasa de caos del 45%, y poniéndole un nombre como Garlic Hammer se estaría asegurando la técnica. Al llamar el nombre de este programa, el índice de mana que está bajo el inconsciente se puede controlar limitadamente. Por eso, ya que las habilidades de asalto solo pueden ejecutar movimientos ya decididos, las aperturas son grandes, pero en su lugar, poseen un poder incomparable a los ataques normales. Terminó volviéndose una conversación bastante complicada para que una estudiante de primer año que acababa de inscribirse en una academia de formación escuchara. Sin embargo, contrario a las preocupaciones de Kufe, Melida, quien poniendo su dedo en su mandíbula escuchaba seriamente la clase, finalmente levantó su rostro y preguntó. Entonces, la razón por la que las senpais de la academia y las personas del gremio gritan el nombre de la técnica al momento de usar una habilidad, es con el sentido de voy a sacar este programa. Maravilloso, es justo como dices. Por supuesto, si entrenas puedes usarlas incluso sin decir nada, pero como era de esperar, una poderosa intención como de usar esta habilidad se vuelve una fuerza explosiva de mana y le añade a la habilidad un poderoso efecto. Sensa. ¿Está bien si hago una pregunta más? ¿Qué es? Después de hacer un puño, Melida lanzó su pregunta. Antes, dijiste habilidades registradas en los libros, pero ¿eso significa que hay habilidades que no están en los libros? Por supuesto. Porque hay millones de movimientos de ataque diferentes que se adaptan a cada usuario después de todo. Las habilidades que están registradas en libros de texto son solo los movimientos simples que encajarían con cualquiera. Sobre eso, cada uno de los usuarios busca una manera de luchar y va desarrollando habilidades originales. 5. Estancamiento en neutral. Habilidades originales. ¿También tienes alguna, Sensa? Kufe asintió con una expresión difícil. De cualquier manera, en el pasado también había tenido un entrenamiento para crear un número de habilidades. Finalmente pudo crear cerca de 200, pero ya cerca del final, como era de esperar, los contenidos se fueron agotando y se volvió difícil recordarlos. Además, dentro de esas, las que usó en batallas reales, y las que estaba usando incluso ahora solo eran un puñado. Esto es un poco anecdótico, pero, Ohou-sama, déjeme darte un consejo. Sí. Para desarrollar habilidades originales, los sentidos de combate naturales del usuario y los sentidos para nombrar también se volverán un área que debes considerar fuertemente. Lo mejor es que leas muchos libros y catálogos para pulir tus sentidos. ¿Sensei? Tus hombros están temblando, ¿acaso recordaste algo desagradable? No te preocupes por mí. Kufe sacudió su cabeza. El ponerle un nombre a una habilidad que uno mismo pensó solo para provocar grandes carcajadas dentro de tu grupo de compañeros, era algo que sin duda todos habían experimentado al menos una vez. Como para recomponer su mente, Kufe tosió. Entonces, probablemente ya comprendes la explicación hasta aquí. Con respecto a la cadena de caos del que hablamos antes, esta es una técnica que controla conscientemente el índice de mana que está consagrado al inconsciente. Desde dentro de las líneas de caracteres que llenaban el pizarrón, encontrando las palabras cadena de caos, la golpeó con la tiza. Y bajo esas palabras, comenzó a escribir una fórmula numérica. Intentemos pensar como ejemplo en tu estado y el de Nerva Sama. El estado de Nerva Sama que salió durante la valoración de hace unos meses, era de ataque, 25, defensa, 24, agilidad, 18. Contrario a eso, tu estado, después de una semana, según mi propia estimación, seria, ataque, 18, defensa, 15, agilidad, 21. Si comparamos solo estos números, en un enfrentamiento frontal 1 a 1, pienso que tus posibilidades de victoria son muy escasas. Ese sí. Pero ahora intenta pensar en una situación donde usas el cadena de caos y presionas tu mana en una tasa del 20% en tu arma. Como el grado de fortalecimiento de la tasa de caos es el equivalente al valor del índice, tu poder de ataque temporalmente ascendería hasta 22.
Al mismo tiempo, si existe un lugar en el que Nerva-sama inconscientemente está menguando su tasa neutral hasta el 7%, ¿qué pasaría con su defensa? Cuando la insto con su mirada, Melida nerviosamente dobló sus dedos y comenzó a contar. Veamos, ya que el valor original es 24, con ese 7%. 6. Ya que la tasa neutral está basada en el 10%, en un estado del 7%, su estado disminuiría en un 3%. La ciencia entre el grado de subida y el grado de bajada también varía y alrededor de esto, ya que la fórmula se vuelve demasiado compleja si intentas conseguir un valor correcto, se usa un sistema simplificado. 6. Descuida Melida, no eres la única que no pudo calcularlo. Ante Melida, quien abrió su boca con admiración, Kufe sonrió suavemente. En un estado del 7% de tasa neutral, la defensa de Nerva-sama sería de 17. Con esto, si se cumplen las condiciones, tu ataque podría romper a través de la defensa de Nerva-sama. Si conoces de antemano el estado de tu oponente y la cantidad de mana que está distribuyéndose hacia el manto de todo su cuerpo en medio de la batalla, es posible que puedas leer en tiempo real el estado actual de cada parte. Y entonces, si tienes claro los estados de ambas, podrías distribuir tu mana de manera eficiente hacia el ataque y la defensa. Podré hacer un cálculo tan complejo, en medio de la batalla. Melida mostró una expresión distante sin darse cuenta. Kufe levantó una ceja. ¿Crees que es difícil? Pero puedes hacerlo si te esfuerzas. Todas las personas de clase superior lo hacen después de todo. Fugu. Ese sí. Delante de esa figura que asentía mientras estaba a punto de llorar, Kufe también inconscientemente hizo un rostro más suave. Está bien incluso si no te agobias de esa manera. Después de todo, normalmente sería cuando llegaras al tercer semestre de tu segundo año que comenzarías a aprender la teoría del cadena de caos, teoría y acumularías entrenamiento desde ahí. ¿Es así? Sí, es decir, hasta ese momento el aprenderlo es difícil. Incluso entre los guerreros que están afiliados al gremio no son pocos los que no lo hacen bien. Sin embargo, si apunta a las clases altas, es una técnica secreta que debes aprender sin falta. Porque si puedes controlar libremente tu poder de ataque, de defensa y agilidad, podrías ser capaz de cruzar espadas en igualdad de condiciones incluso contra oponentes superiores después de todo. Kufe dejó la tiza y clavó suavemente su espada de madera en el suelo. No es algo tan magnífico como las habilidades de asalto, pero tiene un uso práctico que puede cubrir eso. Por esta semana, en conjunto con la mejora de su estado básico, asignarás todo tu tiempo a la práctica del menor que cadena. De caos mayor que. Todo para que en el torneo público, obtengas la victoria. Sí. Me esforzaré. No. Tomemos un descanso aquí. ¿Comemos algo dulce? Justo después de que Melida inclinara su pequeña cabeza, las llamas que ardían por todo su cuerpo, como si se les hubiera acabado el combustible, perdieron su intensidad y finalmente desaparecieron. Melida entró en pánico. ¿Qué ocurre, Sensa? Mi hermana no sale. Tranquila, la llama en sí no desaparecerá hasta que mueras, incluso sin moverte, no alcanzo los 30 minutos, Ese es límite en el que puedes mantener el estado neutral actualmente, Ohou-sama. Si le hacemos una corrección al estado, significaría un espacio desde 20 a 30, ¿Qué significa? El mana arde, ¿no es así? En otras palabras, significa que se está consumiendo. El mana consumido, básicamente, solo puede ser regenerado tomando un descanso en estado bajo. Como esto podría volverse una gran apertura durante una batalla, lo mejor es que lo recuerdes. Al cerrar sus párpados, seguramente era capaz de sentir la existencia de esa llama barra diagonal mana en la parte más profunda de su pecho. Pareciendo avergonzada de haber perdido la calma, Melida, un poco sonrojada, dijo. En otras palabras, actualmente puedo luchar sin descanso durante 30 minutos. No, es mucho menos. Si es una batalla violenta, se consumirá aún más mana. Especialmente las habilidades queman mana de explosivamente al activarse. Una compensación por eso es necesaria. Ya que la cantidad total de mana también solo puede aumentarse con entrenamiento, desde ahora y todos los días, Ohou-sama, te esforzarás al máximo hasta que quede en cero, ¿de acuerdo? Yu. Melida frunció sus labios con desagrado sin darse cuenta. Kufe, con una sonrisa, golpeó su espada de madera en su propia palma. ¿Tu respuesta? Ese sí. Ya. Ja. El golpe de Melida, nuevamente mandó a volar a Nerva quien debería ganarle en cuanto ha estado. Viendo esa escena quién sabe cuántas veces ya, Rossetti gritó con confianza. No hay error. Esa chica está viendo el flujo de mana. Nerva osciló su mazo. En el instante en que golpeó, el mana de Melida se sacudió enormemente.
El mana concentrado en un punto contrarrestó grandemente el poder de ataque del enemigo. Y entonces, por el contrario, cuando Melida apuntaba hacia los lugares en los que Nerva inconscientemente debilitaba su mana, con su Ketane en la que concentraba su mana, causaba daño altamente efectivo produciendo un doloroso sonido. Gu. Yuyu. Mirando la expresión de Nerva que se torcía por el dolor, Kufe reconoció los resultados del entrenamiento. El cadena de caos de Melida aún era imperfecto. La tasa de caos que podía controlar solo era del 20% y su velocidad de compresión también era lenta. Pero aún así, eso era suficiente para este torneo de estudiantes de primer año. Sigue atacando, Ohou-sama. Al final de una serie de dolorosos golpes, finalmente las rodillas de Nerva se doblaron. Su HP estaba acercándose a su límite. El que no intentara retirarse a pesar de todo el dolor, seguramente se debía al fuerte orgullo que la sostenía después de todo. No, juegues conmigo. Porque yo, voy a perder. Mientras sus hombros subían y bajaban, murmuraba con una expresión violenta. Melida no ignoró su figura colapsada en el suelo. Levantó su ketane por sobre su cabeza con ambas manos, y la bajó de golpe. Nerva preparó su mazo, pero no estaba en una postura adecuada para poder recibirlo. Todos los espectadores presintieron el final de la batalla. Sin embargo, justo después, con un estruendoso sonido, la ketane de Melida rebotó. Melida y Nerva abrieron ampliamente sus ojos al mismo tiempo. Ante el suceso inesperado, incluso los espectadores quedaron boquiabiertos. Solo unas contadas personas, incluyendo a Kufe, lo notaron instantáneamente. Maldición. Su mana se agotó. Antes de terminar de arrinconar a su oponente, había usado todo su mana sin querer. Incluso si la brecha en los estados básicos podía llenarse de alguna manera con el cadena de caos, solo en la cantidad de HP y MP. No podía hacerse nada. La gran resistencia de la clase gladiador había mostrado sus colmillos. Un poco más lento que los pensamientos de Kufe, Nerva se repuso y dejó escapar una voz intrépida. No te dejes llevar. Melida Ángel. K. Con un giro, el mazo de Nerva liberó un poderoso impacto. Melida, quien lo recibió, fue empujada hacia atrás enormemente. Nerva se puso de pie y expulsó llamas desde todo su cuerpo. Sin miedo, cerró la distancia casualmente y balanceó su mazo alrededor. Sin poder esquivar todos esos ataques, cada vez que lo detenía con su ketane, Melida era enviada a volar hacia atrás. Su mana dedicado a la defensa era abrumadoramente insuficiente. ¡Qué cómico! No, Melida. Así es. Lo sabía, escapar como una oveja es lo que mejor te queda. Estaría bien si tiemblas asustada por el lobo. ¿Tienes miedo? Me pregunto cómo te sientes ahora. De aquí en adelante soplaré el resto de tu mana y le infligiré dolor al interior de tu cuerpo. De la misma forma en que tú me lo hiciste. Lamentarás haber dirigido tus colmillos hacia mí mientras gritas y lloras. Rápidamente se fue convirtiendo en una batalla unilateral. Si se usarán números para calcular el resto de mana de Melida, sería de 5 o 4. Temiendo un agotamiento total de su mana, Melida solo escapaba. Desesperadamente. Al recibir los ataques que no podía esquivar, su escaso mana se iba reduciendo y el propio cuerpo de Melida también se inclinaba hacia atrás. El brote de victoria de Nerva iba aplastándola constantemente. Ve bueno, la conclusión seria esta, no es así. En los asientos de espectadores que estaban boquiabiertos, voces de alivio se elevaron desde algún lugar. Pero fue una gran batalla, ¿cierto? Melida-sama. Has hecho suficiente. Ah, santo cielo. Si se compara al momento en que no podía usar mana, es un gran avance. Cuando el primero tomó la delantera, una detrás de otra, valoraciones comenzaron a desbordarse. Por su manera de hablar, parecían considerar que la batalla ya había terminado. Incluso mientras alababan la lucha de Melida, al final todos decían lo mismo. Aún así, como se esperaba, la ganadora será su oponente. Los puños de Kufe temblaban sobre sus rodillas. La mano de Emi suavemente se posó sobre la suya y le lanzó una mirada que parecía preocupada. Kufa-san. Sin espacio para responderle a la preocupada chica, Kufe se giró hacia atrás. Lucho se esforzó, excusas como esas no tenían significado. Un esfuerzo sin resultados no tenía ningún valor. En los asientos para nobles, Sir Modriu cubría su rostro como si este fuera el fin del mundo. En contraste, Felgus seguía mirando hacia la arena con un rostro serio. Sin embargo, repentinamente cerró los ojos y soltó un ligero suspiro.
Justo después que Kufe torciera su expresión con desesperanza, desde el asiento del lado, un fuerte codazo le golpeó el costado. Rossetti, quien estaba mirando el torneo, le advirtió: «Parece que ya va a terminar». Kufe inmediatamente regresó su mirada hacia la arena. Nerva seguía atacando unilateralmente sin cambios y Melida solo retrocedía desesperadamente. Sin embargo, midiendo el instante en que Nerva balanceaba su mazo, Melida, como si arrojara su propio cuerpo hacia adelante, detuvo su ataque y comenzó a empujarlo con su ketane. Mientras resistía firmemente para no ser empujada, Melida levantó su rostro. «No Tengo miedo. Ja. Te estoy diciendo que esos tímidos ataques tuyos, incluso si me golpean varias veces, no me dan miedo. Tú». Con su rostro volviéndose rojo, Nerva empujó su mazo con toda su fuerza y Melida fue lanzada hacia atrás, sin embargo, aterrizó sin caer. El mana de Nerva inconscientemente se reunió en mazo. Todo su cuerpo temblaba violentamente. Insolente. A pesar de ser Melida. A pesar de ser Melida. A pesar de ser Melida. Furiosa, balanceó su mazo. Melida la esquivó rodando por el suelo, los troncos golpeados en su lugar fueron arrancados magníficamente. Mientras balanceaba su mazo, Nerva estaba gritando: «¿Por qué despertaste tu hermana ahora? A pesar de estaba bien, así como estábamos. A pesar de que estaba bien si obedientemente te quedabas como mi amiga». Sus dientes se apretaron y sus pupilas se torcieron. A pesar de que después de tanto esfuerzo, tuve una buena sensación. ¿Esa única lágrima que cayó de su ojo era alguna clase de barrera en su corazón? Justo después su mazo chilló y mandó a volar la ketane de las manos de Melida. La ketane, volando a través del aire, se partió en dos. Todo su imana se agotó. Justo después de que todos los espectadores pensaran eso, dijiste que no dolía, ¿cierto? El remolino de llamas aumentó su intensidad y liberándose desde Nerva, todo convergió en la cabeza del mazo. Eran los movimientos preparatorios de la habilidad de asalto Egalrica Mer. Golpearé tu hombro con todas mis fuerzas, para que ya no puedas ni siquiera levantar una cuchara, destello fantasma, en un instante. Todos en el coliseo se congelaron y todas las miradas se concentraron en ella. Melida, quien había perdido su espada, instantáneamente había llevado su mano hacia su cadera. En sus dedos, como un pestañeo fatigoso dentro de la oscuridad, un firme y místico destello podía verse. Nerva, quien mostraba una expresión de sorpresa, seguramente lo comprendió. El que su espada se rompiera no fue porque su mana se agotara, sino porque su último mana restante lo estaba reservando por el bien de este instante. El pie derecho de Melida pisó como un trueno. Colmillo de viento. Junto con el balanceo sin espada de Melida, un ataque invisible golpeó a Nerva. Un golpe que transformaba el mana en poder de ataque al convergerlo como una cuchilla, voló desde los dedos de Melida. Eso impactó directamente debajo de la axila de Nerva, quien por culpa de su habilidad de asalto había adelgazado su defensa hasta el límite. ¡Ca! ¡Ja! El cuerpo de Nerva se inclinó y cayó sobre el suelo. Incluso siendo un ataque con escaso mana, y más allá de que golpeó su punto débil, su resistencia también estaba completamente en el límite. El mazo se deslizó de sus dedos y el remolino de llamas que se concentraba allí, se dispersó como niebla. Mientras que todos y cada uno perdían sus palabras, Kufe se levantó ruidosamente. «Esa habilidad es mía. ¿Por qué Ohosama puede usar la habilidad de asalto original, Artes Fantasmas, que desarrolle para batallas a distancia media? ¿No dijiste que esa chica aún no podía usar habilidades de asalto?» Rossetti también amplió sus ojos con sorpresa. Sin embargo, Kufe, demasiado impactado, no podía hacer una respuesta. No le había enseñado. Kufe no le había enseñado ninguna. En otras palabras, ella la había aprendido por sí misma. Con solo verla una vez y con solo escuchar la explicación sobre las clases, había notado que los samurái podían hacer armas de mana. En el momento en que Kufe no estaba mirando, secretamente había preparado una carta de triunfo para el torneo público. A pesar de que debería estar completamente agotada con solo entrenar su fuerza física básica y el cadena de caos todos los días, y no solo eso. Por el bien de aprovechar al máximo su último poder de ataque, Melida apuntó a la apertura de su oponente. Provocándola con palabras y soltando su arma a propósito, controló su conciencia para que Nerva usara su habilidad de asalto. Absorbiendo completamente las enseñanzas de Kufe, ganó. Un escalofrío corrió por la espalda de Kufe. Ohosama.
Esta eres tú. Ja, ja, ja. Melida, quien estrujo todo su imana, respiraba pesadamente. Sin embargo, liberando inmediatamente su postura de desenvaine, comenzó a correr. Tomare, prestado esto. Recogiendo el mazo que había caído de las manos de Nerva, se adentró en el bosque. Adelante, en la profundidad del campo enemigo, en la orilla opuesta de la arena, el desprotegido gran candelabro estaba a la vista. Ah. Justo antes de eso, los miembros de la unidad de Nerva se movieron con un sobresalto. 1 contra 1. Refuercen a Melida-san. La líder de la unidad de Melida, Yuffie, dio un grito. Los miembros se movieron al instante y se enfrentaron de frente contra la unidad oponente. Cada una de ellas detuvo los movimientos de un oponente. Ya no había nada que obstaculizara a Melida. Corriendo con solo su fuerza física la distancia restante, finalmente llegó hasta la base del enemigo que se instaló en medio del bosque. Allí, apuntando al candelabro que ardía brillantemente, lanzó su mazo. Produciendo un fuerte sonido, el pedestal salió volando y mientras danzaba por el aire, la llama se apagó. El pedestal de metal cayó al suelo, resonando agudamente. Las miradas de las personas se clavaron en Melida, quien estaba congelada en su postura de lanzamiento. 1 segundos de silencio. ¡Oh! ¡Oh! Finalmente, un suspiro se filtró desde la boca de alguien y como si eso fuese la señal, un gran «oh» envolvió el coliseo. Ojo-sama. Sensa. Cuando estaban esperando en la salida para participantes, el cabello dorado que estaban acostumbrados a ver apareció al final de la fila. Junto con Emi, quien tenía un rostro rebosante de alegría, Kufe se acercó corriendo hacia Melida. ¿Lo viste, Sensa? Yo. ¡Kia! Fue magnífico, Ojo-sama. Kufe agarró por debajo de las axilas a Melida, quien se acercó corriendo y la levantó por sobre su cabeza. Era como levantar a un niño pequeño. Innegablemente reunieron las miradas atentas de las otras estudiantes y sus familias que se agolpaban en los alrededores. Melida se sonrojó y comenzó a forcejear. Ese sensei. Ya no soy una niña. Maravilloso. Maravilloso. Tus resultados superaron mis expectativas. Esta noche tendremos una fiesta. Prepararemos un enorme banquete. Y incluso Emi. Ya está bien, bájame. Luego de dar 3 vueltas más después de eso, Melida finalmente fue liberada. Sintiéndose avergonzada por las miradas de los alrededores, Melida se ocultó tras la ropa de sirvienta de Emi. Yu, a pesar de que tengo 13 años. Qué vergüenza, lo siento mucho, me excedí. Mo, repentinamente parece un niño pequeño, Sensa. Ami calmó a Melida, quien estaba enojada con un ya, mientras acariciaba su cabello. Por favor, no digas esas cosas, Kufa-san estaba realmente preocupado después de todo. Especialmente en el momento que decidiste el duelo, se levantó de su silla, así es. Ojo-sama, ¿en qué momento robaste mi técnica? Incluso si es lo básico de lo básico, algo como recrear la habilidad de asalto de otra persona de manera autodidacta, con un poder de concentración normal, en el momento en que dijo hasta allí, repentinamente Emi sujetó su hombro y lo detuvo. Al instante siguiente se separó de Melida y bajó su cabeza profundamente. ¡Amo! Todo el cuerpo de Melida se puso rígido. Kufe levantó su rostro por reflejo. A una corta distancia de los tres, estaba parado un hombre de mediana edad con su cabello plateado peinado hacia atrás. Padre. Melida tímidamente lo miró de frente. Su padre y actual jefe de la casa Ángel, Fergus Ángel. Sintiendo su presencia, mana, un escalofrío corrió por la espalda de Kufe. No me digas, ¿lo escucho? Lo que Melida usó, era una habilidad original de Kufe, quien era de la clase Samurai. En otras palabras, había descubierto la verdadera identidad de la clase de Melida. Si no era eso, ¿por qué él, quien debería estar observando el final del torneo en los asientos para nobles, bajaría hasta ese lugar? Casi pudiendo escuchar el sonido de saliva pasando por su garganta, los segundos de tensión continuaron finalmente, Fergus relajó su rostro visiblemente arrugado y dijo. Fue un encuentro verdaderamente espléndido. La expresión de Melida se iluminó y Kufe recuperó la calma. Entonces, Fergus, quien había dado un paso, caminó por un lado de su hija, dirigiéndole una sonrisa al noble que estaba enfrente. La actuación de tu hija fue admirable, Lord Dieselk. Fergus-sama. Ese sí. El torneo quedará registrado en la historia de nuestra casa Dieselk y más. Importante que eso es Melida-sama. Tuvo una figura valerosa como la de una leona furiosa, ¿no es así? No hay nada de eso, solo pudiendo ganar con un método sucio como ese, fue vergonzoso de ver.
El delicado cuerpo de Melida se tensó. Fergus, quien había terminado sus saludos con Lord Dieselk, buscando su siguiente compañero para saludar, se dio la vuelta. Dándole la espalda a Melida, sin siquiera mirarla una vez. Padre. Melida lo llamó desesperadamente y finalmente se detuvo. Agarrando su pecho, Melida estrujo su voz temblorosa hacia su gran espalda que parecía una pared. Padre, yo, gane. Gane por primera vez. Lo vi. Fergus, quien respondió con una voz dura como una roca, le arrojó una mirada por sobre su hombro. No te regocijes por una simple victoria. Un informe como ese, déjalo para cuando puedas vencer en un torneo externo contra otras academias. Cufe mordió sus dientes fuertemente. Esas son palabras para darle a tu valerosa hija. Sin pensar, casi gritaba con furia. Sin embargo, justo antes de eso, la mano de Melida agarró su uniforme militar. No era como si intentara detener a Cufe, simplemente quería a alguien en quien depender, mirando su expresión llorosa se dio cuenta de eso. Sí. Por venir a verme hoy, muchas gracias. Melida bajó profundamente su cabeza. Fergus, sin mover ni un centímetro su expresión, regresó su mirada hacia el frente y se marchó hacia el otro lado de la oleada de personas. Midiendo el tiempo, ese encuentro causal entre padre e hija no había durado ni un minuto. Ojo-sama, por favor anímate. Emi consoló suavemente a Melida quien intentaba contener sus lágrimas. Cufe también se arrodilló frente a ella y tomando su pequeña mano, dijo. Ojo-sama, esto es bueno, ¿sabes? Melida levantó su rostro, pero inmediatamente bajó su mirada otra vez. No fue nada bueno. ¿Es así? Por favor intenta pensarlo un poco. Si fueses la antigua tú, no podrías haber ganado en un torneo e informar de tu victoria al amo, ¿no es así? Y entonces, también creo que el amo que no te habría hablado. Fortaleciendo el agarre sobre su mano, dijo. Sin embargo, hoy obtuviste el valor para hablarle. Y entonces, aunque no fueron las palabras que deseabas, él te respondió. Ese es un gran paso. Significa que, para el amo, te convertiste en una existencia que no puede ignorar después de todo. ¿Una victoria absoluta en un torneo externo? Sí, te haremos capaz de hacerlo. Sensa. Melida con los ojos húmedos le regresó la mirada a Cufe y asintió. Melida Ángel. En ese momento, una voz aguda resonó repentinamente. Al mirar, al lado de la salida, estaba la figura de Nerva Martillo acompañada de su Blumen. Con su ropa de combate manchada, cargaba en sus manos unos objetos cuadrados que parecían armas contundentes. Viendo que se acercaba con vehemencia, Cufe se resignó a que sin duda comenzaría una pelea. Sin embargo, cuando Nerva se acercó, empujó lo que traía en sus manos hacia los brazos de Melida. Esas eran las novelas románticas de moda que había tomado de ella hace un tiempo. Ya las leí así que... Te las devuelvo. Volteando su rostro como para ocultar que estaba sonrojada, Nerva inmediatamente se giró. Y en el instante en que se marchaba. Lo siento. Dejó esas cortas palabras como parte de su testarudez y se fue corriendo. Su Blumen, quienes habían estado observando nerviosamente, la persiguieron. Abrazando las pesadas novelas en sus manos, Melida, aturdida, las vio irse. Ah, ja. Con unos segundos de retraso, dejó escapar una floja respuesta. Ante su expresión que parecía no estar asimilando la situación, Cufe sin pensarlo dijo. ¿Esto es bueno, no, Ojo-sama? Me pregunto si es así. ¿Qué se supone que es todo esto? Dejándole a Emi a Melida, quien torcía su cuello con extrañeza, Cufe se dio vuelta con su uniforme militar revoloteando. Bien Ojo-sama, ya que tengo unos pequeños asuntos que atender, me retiraré por ahora. ¿A dónde vas? A tener una pequeña charla con Nerva-sama. Debo hacerla comprender que no será perdonada con solo una o dos disculpas. Cufe sacó una espada de madera de algún lugar. Al verlo balancearla casi como preparándose para derribar una bestia, Melida en pánico se agarró a su espalda. Por favor detente. Ya estoy satisfecha con esto. En ese momento, como un bote salvavidas, el sonido de una trompeta resonó. La señal de que el siguiente encuentro estaba por comenzar. Como para mediar, Emi golpeó sus palmas. El segundo encuentro es el de Elise-sama, ¿no? Vamos a apoyarla mientras comemos el almuerzo. Llevando a Melida, regresaron hasta el espacio de espectadores de antes, por fortuna sus asientos aún seguían vacíos. La chica de cabello rojo que parecía la modelo de una pintura también estaba sin cambios, pero solo una cosa era diferente. Una señora anciana llevando un vestido con delantal, estaba de pie frente a Rossetti. Rossetti-sensei. Eso es diferente a las normas de enseñanza que estaba esperando. ¿Aún no te desprende de ese estado de ánimo displicente?
Estoy preocupada de que por descuido no se despierte. Aunque te dije que ya está despierta. Solo estoy haciendo a mi manera lo que pienso que es mejor para esa chica. Una pelea, no, la escena de la anciana que estiraba su espalda y la chica que se acurrucaba sobre su silla, solo podía verse como una niña regañada resistiendo con todo lo que tenía. Finalmente, la anciana vistiendo el vestido con delantal notó a Kufe y los demás y con gestos refinados como una máquina, se dio la vuelta. Mientras pasaba por un lado de ellos, les dio un saludo como haciendo un espejo. Konemi. Pero si eres tú, Melida-sama. Lo de antes fue un gran espectáculo, ¿no? Sus palabras eran corteses, pero desde su voz y actitud podían sentirse las espinas. Viéndola marcharse así, Kufe le preguntó a Rousetti. ¿Quién era la de ahora? La jefa de sirvientas. Frunciendo sus labios, ella solo respondió eso y se movió hacia el asiento de al lado. Kufe, dándole las gracias, se sentó allí e intercalándola con Emi, sentó a Melida justo entre ambos. ¿Ocurrió algo en la casa de Eli? No. Elise-sama, o mejor dicho, el problema es de los empleados. Lo siento, no tienes que preocuparte. Rousetti sonrió irrazonablemente así y añadió, la segunda batalla está por comenzar. Tomando conciencia de esa al parecer compleja información, Melida de 13 años no pudo seguir presionando más. Instantáneamente, Emi abrió la canasta con el almuerzo e intercedió entre ambas. Entonces, Ohou-sama. Te hice muchos sándwiches de pollo que tanto te gustan. Mientras estaban en eso, finalmente, junto con la melodía de la trompeta, los participantes del segundo enfrentamiento entraron a la arena. Al instante, una gran ovación estalló entre los asientos de invitados. Mira. Esa es Elise Ángel-sama. Ese magnífico cabello plateado. Esa linda figura. Justo lo que se espera de una paladín. Su atención estaba en un estudiante que entró hacia la arena sobre el lago. Sujetaba una espada larga que casi alcanzaba su propia altura y vestía un especialmente esplendoroso vestido de combate. Mientras que su cabello plateado se mecía, sin embargo, su expresión era tan inexpresiva como siempre. Desenfundando su espada rápidamente, como si esa fuese su deber, la giró por sobre su cabeza. Fue solo un movimiento ligero, pero desde los espectadores estallaron aún más aclamaciones. Vaya, vaya, el grado de expectativa es bastante diferente con Ohou-sama, ¿no es así? Kufe se molestó un poco. Increíble, ¿no? Melida susurró, seguramente estaba pensando en algo ante la figura de Elise a la distancia. Desde su perfil no podía captar sus verdaderos pensamientos, pero había una sola cosa que sabía. Ohou-sama, tienes salsa del sándwich en la boca. Fuguaba, puedo limpiarme por mí misma. Mugugu. Después de limpiar los nobles labios de Melida, Kufe volvió a mirar hacia la arena. Ohou-sama, si mantienes tu corazón en mejorar, todo lo que está en tus alrededores se volverá material de estudio. Mientras nos rellenamos de comida, analicemos a los participantes de este segundo encuentro. Cuento contigo, Sensa. Al mismo tiempo que Melida respondía, rápidamente resonó la señal para el inicio del encuentro. Junto con el sonido de la trompeta, los participantes de todas las arenas comenzaron a moverse. El lugar donde Kufe y las demás estaban enfocando su atención, naturalmente era la arena sobre el lago. La arena sobre el lago era una profunda piscina llena de agua, puentes conectaban las pequeñas islas colocadas por aquí y por allá, creando un campo similar a un laberinto. Como los puntos de apoyo limitaban extremadamente las pocas rutas de avance, si no estructuraban un plan en su primer movimiento, antes de que se dieran cuenta, caerían en un callejón sin salida. La unidad de Elise tropezó en ese primer movimiento. Tal vez porque la líder de la unidad le dio más importancia a la velocidad, hizo avanzar a cada una de los miembros por cada uno de los puentes que continuaban desde su base. Era una forma de marcha que no mostraba mucha planificación. El dividir tu poder de combate ciegamente, no parece demasiado bueno, ¿no? Sí, el acabar todo en un solo movimiento no es algo malo, pero en esta arena lo que se requiere es un poco más de calma. Ohou-sama, por favor mira la orilla opuesta de la arena. Enfrente del dedo índice de Kufe, la unidad oponente aún no había movido a ninguno de sus miembros de su base. Ellas, sacrificando 10 segundos, captaron la estructura de la arena y se dividieron en tres. La líder de la unidad que poseía la clase clérigo se movió sola, la artillera, que era una clase de ataques a largo alcance, también estaba sola y entonces una gladiadora y dos espadachines, formando una formación triangular, se movieron hacia el puente del centro. En este punto del tiempo, la unidad de Elise estaba encendiendo dos de los pequeños candelabros. Sin embargo, la unidad oponente, quienes comenzaron su marcha, eran realmente veloces. La líder de la unidad cruzó rápidamente por el laberinto y encendió un candelabro, la artillera, que se movía aparte, le disparó a dos más, revirtiendo la situación en un parpadeo.
Y entonces, las tres restantes, hicieron su base en la pequeña isla central. Esa isla central es un punto de intersección. No podrán alcanzar más de la mitad de los candelabros si no cruzan por esa isla. A pesar de esta estrecha arena, tienen una muy buena intuición para haber notado eso en menos de un minuto. La unidad de Eli está en problemas. Las miembros de unidad de Elise, quienes deberían haber corrido en diferentes direcciones, sin darse cuenta, se encontraron y giraron en el mismo lugar, completamente perdidas. Incluso en ese momento, la Artillera mayor que de la unidad oponente estaba encendiendo un candelabro, haciendo que la brecha se expandiera a más y más. Las 4 miembros de la unidad que se habían perdido, excluyendo a Elise, se miraron y asistieron entre ellas. Después de eso, todas alinearon sus pasos y comenzaron a correr, apuntando hacia algún lugar. Llegado a esto, solo existe un método, ¿no? El rápido cambio de mentalidad es algo realmente bueno. El lugar a donde se dirigían era la pequeña isla central. Atravesando a las 3 que estaban estacionadas allí, apuntarían directamente al gran candelabro del oponente. Excluyendo eso, no existía otra forma de darle la vuelta a la situación. Sin embargo, la unidad oponente, naturalmente también viendo a través de eso, estaba distribuyendo sus miembros. 4 atacaban desde el puente y 3 protegiendo la isla. En el estrecho puente, la unidad de Elise estaba alineada sin poder atacar, mientras que, por el contrario, las 3 que estaban en la isla, cambiando sus posiciones en relevos, estaban repartiendo daño. Quien estaba dando la señal de intercambio con un gesto de su dedo, era la clérigo, líder de la unidad, quien estaba moviéndose en solitario. Ella misma también demostraba preciso poder de observación mientras apuntaba a los pequeños candelabros. Ya que en la clase espadachín existe una habilidad llamada es sólido que obstruye el movimiento del enemigo, no podrán romper a través de esa pequeña defensa. Existe el miedo de que, si ponen un pie allí irrazonablemente, se convertirán en un saco para golpear. Veamos, la unidad de Elise Sama también nos mostrará su fuerza desde ahora. Cubriendo esa frase final, un ruido agudo resonó. Las miradas de Kufe y el resto de la audiencia fluyeron en esa dirección. Lo que pudieron ver delante era un mosquete volando por el aire. La artillera, quien debería cargarla, estaba levantando sus manos frente a la espada larga que era empujada frente a sus ojos. Me rindo. Sin darle siquiera una mirada, la dueña de la espada larga comenzó a correr velozmente. Esa era Elise. Delante de donde corría con una velocidad como un relámpago, estaba la isla central que era el eje del campo de batalla. Elise le dio una señal de «abran el camino» a sus aliados con la mano izquierda y con ese mismo ímpetu atravesó la formación enemiga. Penetró por la fuerza a través de la gladiadora que estaba a la cabeza, pero a causa de la doble habilidad sólido de las espadachines que estaban en espera en la retaguardia, sus piernas fueron detenidas. Eso es absurdo. Con eso, justo después de que Kufe lo dijera, su presentimiento se volvió realidad. Elise, quien estaba parada justo en el centro de la formación enemiga, recibió ataques desde las 3 direcciones. 2 espadas y una estrella de la mañana con agudas protuberancias rasgaron su vestido de batalla incrustándose en su piel. Asterisco, Sugaga, asterisco. El sonido del choque de Imana resonó y Melida cubrió su boca. Mientras que Elise inclinaba su cuerpo, bajo sus caderas. Sol Brandis. En su espada larga que posicionó a la altura de su hombro, brotó una violenta luz. Llamas puras como la manifestación de un relámpago blanco, hicieron retroceder a los 3 miembros de la unidad enemiga mediante una presión abrumadora. Sin mostrar ni el más escaso entusiasmo, Elise, junto con un pequeño paso, le dio un giro a su cuerpo. Su espada larga dibujó una línea espiral y golpeó al mismo tiempo el pecho de las 3 que la rodeaban. Un instante después las llamas puras de Imana se dispararon mientras trazaban un círculo perfecto. Las 3 fueron enviadas a volar por el impacto y cayeron al lago. 3 con un ataque. Está en una escala diferente con las otras participantes. Un poder defensivo que no se vio afectado incluso por un ataque concentrado, una habilidad de asalto que activo como si fuese natural y entonces ese poder está sobrepasando largamente el estado promedio de alguien de primer año. ¿Esto es el potencial de una clase paladín? Al pensarlo, Kufe sintió un ligero temblor. Las 3 que habían caído al lago, gracias a las altas capacidades defensivas de su clase, terminaron sin ahogarse. Sin embargo, al recibir la habilidad de asalto de Elise estaban terriblemente agotadas y era imposible que continuaran peleando.
La propia Elise, sin siquiera comprobar eso, comenzó a correr nuevamente. En este punto del tiempo, los pequeños candelabros prácticamente habían caído en manos del enemigo, pero si lograba derribar el indefenso gran candelabro, sería la victoria de Elise y las demás. La clérigo, quien era la única que quedaba, regresó desesperadamente hacia su base. Pero la distancia era demasiada y no lo hizo a tiempo. En ese momento, Elise, quien había llegado frente al gran candelabro del enemigo, por alguna razón se quedó allí de pie. Dándose la vuelta, esperó a la clérigo de la unidad oponente que se acercaba corriendo desesperadamente. «¿Te estás burlando de mí?». La clérigo, mientras corría, apretó su báculo con ambas manos. La distancia entre ambas se cerró y al mismo tiempo, chocaron. Un sonido metálico resonó. Recibiendo el ataque de su oponente con su habitual rostro inexpresivo, Elise empujó de vuelta su espada ligeramente. La presión de Imana en una dimensión diferente empujó hacia atrás enormemente a la clérigo. ¡K! ¡Ah! La clérigo gritó con un fuerte espíritu y golpe duramente. Sin embargo, incluso cuando puso todo su ímpetu, incluso cuando la golpeó muchas veces con su báculo, Elise la rechazó con una sola mano. Reconociendo que todo su poder claramente no la alcanzaba, por un instante la desesperanza cruzó por el rostro de la clérigo. Como si se abriera paso a través de ese instante, Elise osciló su brazo. La espada larga golpeó con precisión el pecho de la clérigo y la arrojó al lago. En el momento que el pilar de agua se elevaba, Elise ya le había dado la espalda. El gran candelabro, que parecía un manantial que escupía llamas en lugar de agua, como un rey sin soldados que lo protegieran, emitía una atmósfera de soledad. El deber moral de esperar hasta que los miembros de la unidad oponente se arrastraran fuera del agua, como se esperaba, no existía en Elise. Con movimientos perfectos, Elise dio un paso y liberó su espada. Las llamas que estaban ascendiendo desde el gran candelabro desaparecieron en un suspiro y en ese punto, el duelo se decidió. Desde los asientos para espectadores grandes ovaciones estallaron. Esa victoria absoluta que Elise había logrado. Por sí sola, era la muestra heroica que todo el público parecía estar esperando. Cuando Elise levantó su espada a lo alto e hizo que la luz se reflejara en la punta como para hacer un llamamiento, enormes aclamaciones se hincharon aún más. La Ojousama y la sirvienta, que estaban sentadas a la derecha de Kufe, ampliaron sus ojos con sorpresa ante a tal actitud heroica. «Jaguá. ¿Cómo se esperaba de Elise-sama? No es así». «Ese sí. Ciertamente fue magnífico, pero de alguna manera, siento que no se parece a Eli», la voz de Melida, quien murmuraba así, opacada por las abrumadoras voces de ánimo, «no llego a ninguna parte». Con el entusiasmo sin señales de detenerse, Kufe puso un dedo en su mentón y pensó. Como esperaba, eso supera el nivel en el que la actual Melida-sama puede hacer algo. Por ejemplo, incluso si elevara hasta el 100% su tasa de caos, no podría atravesar la defensa absoluta de Elise-sama. Y en el caso de que perdiera en un enfrentamiento directo, ¿cómo lo juzgaría el cliente? La encontré. «Melida-san, ¿tienes un momento?». En ese momento, desde la parte trasera de los asientos para espectadores, llegó una voz. Al voltearse, 4 estudiantes de primer año de Saint Friedesvide estaban allí alineadas. A la cabeza, estaba la líder de la unidad a la que Melida estaba perteneciendo por esta vez, la chica llamada Yuffie. «Lo siento por interrumpirte en medio de tu comida. Lo de ahora, lo viste, ¿cierto?». Enviando su mirada en dirección a la arena sobre el lago. Las otras 3 miembros de la unidad también tenían un aspecto intranquilo. Eso también era natural. Porque su unidad, incluyendo a Melida, en el siguiente enfrentamiento tendrían que ser oponentes de Elise. «Vamos a tener una reunión, pero si está bien contigo, me preguntaba si también podrías participar, Melida-san». ¿Te también yo? ¿Están bien con eso? Los hombros de Melida saltaron y nerviosamente cambiaba su mirada entre el rostro de Kufe, las miembros de su unidad y el sándwich en su mano. Kufe sonrió sin pensarlo y le dio una mirada a Emi. Ella le regresó un asentimiento con una sonrisa y cerró la tapa de la canasta. «Yo las acompañaré». «¿Vamos, Ojo-sama?». «Sé cierto». «Sensa, me voy». Melida se puso de pie con una actitud ligera y se unió al círculo de miembros de la unidad. Kufe la vio partir mientras se iba caminando hacia el otro lado de la ola de personas acompañada por Emi, mientras sacudía un poco su mano. Así, cuando sus espaldas desaparecieron, con un «y ahora», llamó a la persona en asiento en el lado contrario. «¿Qué te ocurre, Rossetti-san? ¿No estás feliz con la actuación de tu discípula?».
La siempre ruidosa chica de pelirroja solo miraba la arena con un rostro difícil. En la pequeña isla sobre el lago, Elise continuaba su apelación a la audiencia y los miembros de su unidad, desde un lugar un poco distante, lanzaban miradas incómodas. Rossetti, con una sensación de que ya no podía aguantar más, suspiró. Ciertamente estoy orgullosa, pero siento como si una parte mala mía también se la pase sin querer, ¿sabes? ¿Parte mala? No puedo trabajar en equipo. Diciendo eso, Rossetti guardó silencio. Cufe también cerró su boca y regresó su mirada hacia la arena. Cuando lo hizo, con el ímpetu de un chihuahua, Rossetti rugió. Ya que claramente tengo ese aire de estoy preocupada, deberías preguntarme por los detalles. Ah, eres una persona fastidiosa, ¿sabes? Si quieres algún consejo solo dilo. La ruidosa chica chihuahua gruñendo, finalmente comenzó a hablar con un tono malhumorado. Para ser honesta, al principio no tenía pensado tomar este trabajo, ¿sabes? Aunque diga eso, no es que me desagrade, recientemente me siento un poco deprimida. A mí aún me falta mucho y eso desde algún momento me ha estado preocupando un poco, me hace preguntarme si estoy en condición de enseñarle algo a alguien. Si lo dices así, tu estado desde hace varios meses hasta ahora no se ha aumentado mucho, ¿no? Cierto, espera, de alguna manera sabes muchos detalles sobre mí, ¿no? Ya que lo estaban mirando de frente, Cufe la despistó con una tos. Gajes del oficio, ¿y entonces? Ah, sí, y entonces, el origen de mi depresión también la sabes, ¿no es así? La razón es que cuando entré a la Legión Crest, tuve que luchar en equipo y no sola después de todo. Hasta ahora yo, ya sea en los entrenamientos o torneos, siempre estuve sola. Al salir al campo de batalla, todos los que me rodeaban son enemigos. A los oponentes que se reflejan en mis ojos, a todos, debo atacarlos consistentemente. Pero cuando peleas en unidades no es así. Cufe asintió en silencio. Como premisa, los licántropos quienes eran el enemigo natural de la humanidad poseían grandes números y eran más fuertes que los humanos. Por esa razón el gremio ejecutaba rigurosamente maniobras conjuntas, por medio de unidades y legiones. Sin embargo, Rossetti, mientras que había ascendido a noble por sí misma, originalmente era alguien del distrito de clase baja. Siendo predispuesta por esa experiencia, no pudo asistir a una escuela de formación para usuarios de mana. Naturalmente, sin alguien con quien formar una unidad, solicitó su inscripción como una unidad en solitario en el Torneo Unificado de Academias, el más grande torneo de artes marciales para caballeros aprendices. Existía una anécdota que decía que logró una prodigiosa victoria en solitario. Su valerosa figura quien ejecutó una gran lucha contra un gran número, incluso ahora era tema de conversación en el ámbito social. En la misión anterior a esta, en el momento en que salía hacia una batalla real, por error, ataque a uno de mis aliados. No tuvo grandes heridas, pero no por esto está bien, no. La verdad es que este trabajo actual, también puede tomarse como un castigo por eso. ¿Es así? El líder de la unidad me regañó con, a ti ahora, no puedo confiarte mi espalda. Ve a estudiar desde el principio. Pero, ¿no piensas que es cruel? A pesar de que hasta ahora nadie quiso formar una unidad conmigo, al entrar al gremio, esta vez me dicen que es inútil porque no formé una unidad, eso no es por mi culpa. Tus superiores tampoco tienen la culpa, ¿sabes? Lo sé, pero... Su gesto al fruncir los labios, similar a Melida, era completamente como la de un niño pequeño. Al principio aún así me divertí un poco, pero, Elise-sama, justo como viste, ¿en qué está pensando? ¿Qué piensa sobre mí? No lo entiendo bien. Yo, me pregunto si realmente soy adecuada para ser la tutora de esa chica. ¿Qué hago si piensa que soy una tutora inútil? Ya veo. En cualquier área de trabajo hay problemas, ¿no? Cuando empatizo con sus sentimientos, Rossetti, como un pez mordiendo el anzuelo, se dio la vuelta. Hey. A pesar de todo, vamos a llevarnos bien. Vamos a compartir nuestro sufrimiento. Me niego. ¿Por qué? Ajeno a Rossetti quien estaba intolerablemente insatisfecha, Cufe mantuvo su rostro fresco hasta el final. Era lamentable, pero también estaba apuntando a que Melida fuera la más fuerte de esta generación con seriedad. No tenían el tiempo para estar haciendo amistad con su principal competidor. En primer lugar, si lo pensaba bien, el que Cufe estuviera hablando con la tutora privada de la casa secundaria de esa manera, desde el punto de vista del cliente, seguramente no sería una escena muy divertida. Dándose cuenta ahora de eso, Cufe lanzó una mirada hacia el asiento de nobles en la parte posterior. Y entonces, frunció el ceño. No está. En ese lugar en el que deberían haber estado claramente hasta el primer enfrentamiento, las figuras de Sir Modriu y Felgus ya no estaban. Felgus era un hombre muy ocupado.
Era posible que se retirara con solo mostrar su rostro ligeramente y ver el primer enfrentamiento de Melida. Sin embargo, Sir Modriu era diferente. Él, quien estaba haciendo circular su astucia hacia los alrededores de Melida, se marchó olvidando los enfrentamientos restantes de Melida. Recordando el momento en que se encontró con Fergus antes, la sensación de peligro relacionada a la clase de Melida hizo que Cufe se levantara de su asiento. Al hacerlo, sintió que su manga fue agarrada de un lado. ¿A dónde vas? Era Rousetti. La mirada hacia arriba llena de dependencia que le enviaba, estaba transmitiendo elocuentemente un «no me dejes sola». Cufe, mientras suspiraba, colocó con naturalidad su mano sobre su cabeza. Regreso de inmediato. Y Emi-san también. Dejando a Rousetti quien sujetaba su cabeza acariciada, Cufe se dio la vuelta. Ok, son necesarios movimientos rápidos. Cufe ocultó su presencia como para no ser percibido por la audiencia y con movimientos flexibles como los de una pantera, comenzó a buscar dentro del coliseo. Saliendo hacia una entrada lateral desde los asientos para los espectadores, por el frente de la sala de espera en la que muchas estudiantes se apretujaban, desde la puerta de ingreso sin ninguna presencia humana hacia la puerta de salida, en la sombra de un edificio donde la luz de las lámparas a gas no llegaba, el dobladillo de un abrigo que recordaba haber visto se estaba agitando. Esa chica, viste, sin embargo, no, asesino. Parecía estar hablando con alguien. A causa de las aclamaciones que se escuchaban desde la arena y por sus bajas voces, no podía escucharlos bien. ¿Debo acercarme más? Cufe dio un paso, y entonces se quedó rígido. Frente a sus ojos, alguien había preparado una red de alerta. Si se acercaba más, notarían su presencia. ¿Quién es? ¿Acaso la persona que habla con Sir Modriu es? Mientras Cufe aumentaba su prudencia, ocultó su cuerpo tras la pared y buscó la presencia de su oponente. Las técnicas para hacer esto eran una de las especialidades de la clase samurái. Expandiendo su área sensorial casi como si extendiera raíces, como para no hacer contacto con la red de alerta del enemigo, con una delicadeza como si pasara por el ojo de una aguja, iba extendiendo las manos de su conciencia. Llegando hasta la espalda de Modriu quien parecía un árbol seco y a la existencia dentro de la oscuridad que estaba del otro lado de este, justo antes de que la pudiera revelar su identidad. Desde la salida, las estudiantes que habían terminado sus enfrentamientos salieron desbordándose. Antes de que se diera cuenta, los 15 minutos del torneo parecían haber transcurrido. Una gran cacofonía estalló hacia el pasillo que debería estar abandonado y la presencia enigmática que estaba a punto de capturar, se escapó desde sus dedos. Para rematar, algunas estudiantes notaron la existencia de Cufe. Ara. ¿No es el tutor de Melida-sama? Es verdad. Es Kufa-sama. ¿Qué estará haciendo? Las chicas que sudaban sanamente se agolparon hacia Cufe quien estaba pegado a la pared en una extraña posición. Siendo un empleado de la casa del duque, además de ser un hombre joven, lo que era extraño en Saint Friedesvide, Cufe se había vuelto famoso entre todas las estudiantes de primer año. Sensa, quiero que me dé lecciones a mí también sin falta. ¿Cómo se esperaba? Es gracias a tu guía que Melida-sama se volvió así de fuerte, ¿no es así? Más importante que eso, Sensa, por favor ven a mi fiesta del té. Oh Housamas, me temo que... Cuando Cufe intentaba explicarse, las chicas de 13 años que lo rodeaban, sonrieron. Kufa-sama, tu rostro está rojo. Estas mocosas. Como diciendo que la figura de Cufe quien tensaba sus labios era interesante, las estudiantes se reían entre sí. Las chicas que se habían reunido en un grupo, después de eso fueron despiadadas. Incluso Cufe quien era un experto en 100 batallas, estaba siendo tratado completamente como un juguete. Desviando su mirada con una mezcla de resignación. Cufe, dejó caer sus hombros. En ese momento, sin siquiera tener que decirlo, Modriu y la existencia enigmática habían desaparecido repentinamente en la oscuridad. Después de eso, el primer y segundo enfrentamiento de segundo año y el primer y segundo enfrentamiento de tercer año terminaron, y finalmente el tercer enfrentamiento de primer año donde las unidades de Melida y Lee se enfrentarían abrió sus cortinas. Sin embargo, en conclusión, sin que Cufe alcanzara siquiera a preocuparse, ese mismo enfrentamiento se decidió en casi 10 segundos. Sin mencionar un enfrentamiento directo entre Melida y Lis, en medio del enfrentamiento prácticamente ni siquiera chocaron las armas. Justo después del inicio, Yuffie quien esta vez había incluido a Melida en su estrategia dio la señal e hizo marchar a cada una de sus miembros. Por otro lado, midiendo el momento en que los miembros enemigos se dispersaron, Lis se precipitó ignorando la estrategia de su propia unidad. Sin importarle las interferencias o obstáculos, atravesó el campo de batalla en línea recta y en un parpadeo chocó contra Yuffie, la líder de unidad enemiga. Acabando con ella con un ligero movimiento de su espada y con esa misma velocidad, suprimió el gran candelabro.
El ganador fue decidido mientras que los espectadores aún estaban hirviendo por el inicio del enfrentamiento. Sin poder seguir el evento demasiado repentino, Melida y por supuesto las otras 7 participantes también, solo pudieron mirar estupefactas. Y entonces Elise, instituyendo el registro de victoria más corto en el torneo con 30 segundos, otra vez fue envuelta por grandes ovaciones que llenaron el interior del Coliseo.